Mi nombre es Jasper y me gustaría dar atención a una nueva plataforma de mensajería que podría o no superar a Discord en un futuro no muy lejano. Hablo de Revolt, una alternativa de código libre creada hace no mucho tiempo que trata de ofrecer lo mismo que ofrece Discord o incluso más. Así que me gustaría explorar este servicio y ver si realmente es capaz de competir contra el gigante que se ha convertido Discord con todas sus comunidades que ya están establecidas. Entonces, demos una pequeña vuelta por esta plataforma para ver qué es lo que realmente puede ofrecer. Empezamos para ver un poco las similitudes que tiene con su competidor, que es Discord, y bueno, como podéis ver, la aplicación es bastante similar a Discord. La disposición de las cosas es la misma realmente. Tenemos servidores separados, como por ejemplo estos dos. Este es el servidor oficial y este es un servidor que he creado yo para probar. Y tenemos categorías, canales, iconos en los canales, que eso es algo que Discord no tiene. Tenemos roles también con sus permisos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene de diferente esta plataforma que lo diferencie de Discord y que atraiga a la gente? Bueno, Revolt te ofrece muchísimas cosas que Discord pone por detrás de un pago de manera gratuita, como por ejemplo las fotos de perfil animadas, eso es gratis aquí. Las portadas personalizadas de los servidores también son totalmente gratis y muchas configuraciones de customización realmente están puestas directamente, como por ejemplo puedes cambiar todo el diseño de la aplicación con CSS customizado y ya podéis ver que esto es muy amplio. Hasta te dejan escoger emoticonos, que eso realmente no creo que a mucha gente le interese tanto, pero en general lo que es eso, una plataforma de mensajería parecida a Discord pero que sigue otra ética completamente diferente, que es la de código libre, lo que significa que podemos venir aquí y leer completamente todo lo que han hecho y pues revisarlo, interactuar, contribuir, que eso es muy importante. Y algo que también es bastante importante es que se pueden alojar los servidores de Revolt tú mismo. Tú puedes descargarte el software y alojar un servidor de Revolt, algo que es bastante chulo porque no dependes de ellos y puedes tener algo que realmente se siente privado, que lo tienes tú en tu casa. Que por cierto, si os interesa, puedo revisar cómo hacerlo y hacer un vídeo explicando cómo alojar tú mismo tu propio servidor, pero no estoy seguro si lo voy a hacer. Eso es algo, si os interesa me lo podéis dejar en los comentarios y yo lo revisaré. Pero quizá lo más importante y la razón principal por la cual estoy haciendo el vídeo, no porque es código libre y tal, que obviamente eso es muy importante, es porque Revolt apoya a Linux, y con esto me refiero a que el cliente de Revolt, que lo vamos a probar ahora mismo, funciona bien en Linux, algo que Discord no es capaz de hacer de ninguna manera. El cliente de Discord en Linux es inestable, a veces funciona, a veces no, a veces la versión estable es inutilizable y la Canary sí, y a veces es al revés, nunca se sabe, a veces se puede compartir pantalla, a veces no, a veces todo va lento, es un problema muy grande. Y Revolt no, Revolt está hecho en código libre, lo que significa que si alguien encuentra un problema en Linux, lo van a arreglar. Y eso es algo que para mí es muy importante porque yo trabajo con Discord, yo hago llamadas con gente y trabajo en Discord. No puedo utilizar algo que a veces no funciona. Así que la existencia de Revolt es muy importante para mí y seguramente para muchos de vosotros que usáis Discord para llamadas de trabajo y cosas así, y no podéis estar esperando para ver si a veces funciona o a veces no funciona. Así que hagamos eso, probemos la aplicación de escritorio. Como podéis ver aquí, Revolt ofrece bastantes paquetes, pero yo voy a ir directamente a la tienda como haría un usuario que no sabe mucho del tema, y voy a coger pues lo que indica que es Revolt, que es este paquete de aquí, Revolt Desktop. Pues bueno, voy a instalarlo, me ha pedido mi contraseña y pues bueno, podemos ver el proceso, que es lo que está sucediendo, pero bueno, ya debería instalarse y podemos probar la aplicación. No ha tardado mucho en instalarse, ha tardado unos segunditos y ahora podemos probar buscando directamente Revolt. Aquí está, se me ha abierto en otra pestaña y me pide la contraseña. Voy a iniciar sesión primero y pues aquí lo tenemos. No hay muchas diferencias desde la aplicación al navegador como en Discord. Discord es igual, utilizan los dos Electron, lo cual
entiendo esas similitudes. Una cosa que veo que no hay es el trade icon, no hay ningún icono aquí. Podemos probar cerrar la aplicación y sigue sin haber un icono. No sé si, me imagino que ahora no recibiría notificaciones de ningún tipo, pero realmente todo lo otro es igual, no veo nada diferente y la verdad es que obviamente va muy bien, va todo perfecto, va todo rápido, a diferencia de otros, pero sí, pues la verdad es que estoy contento con esto. Entonces, ¿qué pasa? Si está tan bien, ¿por qué no lo estoy usando ahora mismo? ¿O lo uso todos los días? Os recuerdo también que mucha menos gente que ve mis vídeos está suscrito, así que si os queréis suscribir podéis, es muy fácil, es un botón directamente. Me ayuda mucho a mantenerme motivado y querer grabar muchas más cosas y mucho más seguido, y realmente no cuesta nada. Bueno, es literalmente gratis. Bueno, la realidad es que faltan algunas cosas que para mí son imprescindibles. Por ejemplo, a día de hoy no se puede compartir pantalla y las llamadas son un poco extrañas. Os voy a mostrar ahora cómo funciona, porque voy a llamar a mi amigo que no está conectado, pero va a dar igual porque la aplicación no suena. Entonces ahora he llamado y parece es muy raro. Me ha metido a un canal como automáticamente, pero no sucede nada. A la otra persona no le suena la aplicación y como muy estático todo. No es algo tan importante, pero sí que se nota la diferencia de calidad quizá. Son cosas muy pequeñas que Discord hace que se vea mucho mejor y que sea como mucho más rápido y responsivo. También otros detalles que voy a mencionar, que es que por ejemplo no se pueden arrastrar los canales y las categorías. Yo no puedo mover estas cosas, tienes que venir a los ajustes y cambiarlo manualmente y es un dolor. Realmente todavía no sé del todo cómo hacerlo, si os soy completamente sincero. Creo que para reorganizar las categorías hay que borrarlas, es muy raro. Pero no me voy a quejar por esas cosas, entiendo que todavía está en desarrollo y que todo puede mejorar muchísimo, y por eso quiero darle atención a esta plataforma, porque quiero que sea importante, quiero que sea grande. Yo personalmente he donado unos eurillos al creador porque me ha parecido increíble todo el trabajo que ha hecho, y la verdad es que si queréis podéis ir y hacer lo mismo. Estoy seguro que le ayudará a seguir con su proyecto. Entonces quizás os estáis preguntando, bueno, entonces si Discord funciona mal y Revolt todavía no está preparado, ¿qué hago? ¿Dónde voy mientras está sucediendo toda esta transición, digamos? Bueno, pues yo he pasado mucho tiempo buscando y probando. He probado Skype, he probado Teams, he probado de todo, y la única solución, desafortunadamente, es Google con Google Meet. Google Meet funciona bien, la calidad de compartir pantalla no es la mejor y los fotogramas por segundo no son tantos, pero en general es la mejor alternativa para usar si Discord realmente se te está haciendo imposible de usar por culpa de su uso de CPU o de memoria, que yo lo estoy viviendo y no es divertido. Si queréis preparar Google Meet y usarlo diariamente para reemplazar a Discord y esperar a que otras plataformas como Revolt estén listas, podéis usar esta aplicación que recomendé en otro vídeo, que se llama Web Apps, y podéis añadir aquí Google Meet. Ponéis aquí la dirección, que en este caso es meet.google.com. El icono, podéis buscar realmente el icono de Meet, que parece que no me lo ha pillado al principio. Para buscarlo tenéis que escribir esto, bastante específico desafortunadamente, pero bueno, tenéis aquí los iconos de la plataforma. Escogéis vuestro navegador de preferencia, que en mi caso es Firefox, pero no funciona esta aplicación bien con Firefox por culpa de Firefox, así que tengo que escoger Google Chrome. Le dais a OK y pues bueno, tenéis básicamente Google Meet en vuestra instalación. Ha tardado un poco en actualizarse, pero aquí lo tenemos y funciona bien, y pues aquí tenemos Google Meet. Pero bueno, tampoco es perfecto y creo que lo mejor es utilizar las alternativas hasta que esto funcione bien, porque yo le veo mucho futuro al Revolt y estoy expectante de ver en qué se convierte. Pero bueno, espero que os haya gustado esta mini review de esta plataforma, que me ha parecido una iniciativa muy buena y muy interesante. Y si queréis ver más cosas de este estilo, me podéis recomendar o me podéis decir y yo pues sin problema puedo grabarlo. Por otro lado, me gustaría dar las gracias enormes a Salmorejo Geek, o a Yoyo Fernández, que se llama, por hacer este increíble y hermoso vídeo hablando sobre mí y recomendando el canal. Me ha parecido increíble y me ha puesto una sonrisa en la cara durante todo el día, así que muchas gracias, realmente lo digo de corazón. Id a su canal si no lo conocéis y suscribiros a su canal. Me ha dejado realmente muy contento, no sé cómo ponerlo en palabras, pero sí que es verdad que me
me ha dejado muy contento. Así que esto es todo. Si os ha gustado, le podéis dar a like al vídeo, os podéis suscribir, podéis ver, hacer todo lo que queráis, poner un comentario recomendando algún vídeo que queréis que haga, algo que revise, preguntas, cualquier cosa de ese estilo. También me podéis seguir en Twitter, que está en la descripción del vídeo o en el canal, en el banner del canal. Y muy pronto ya habrá un servidor de Discord disponible para que entréis y podéis hablar y preguntar y lo que sea. Probablemente lo anunciaré en el siguiente vídeo, cuando ya lo tenga preparado, lo quiero dejar bien listo. Y ya que he estado hablando de Revolt, es muy posible que haga también un servidor de Revolt, pero no lo sé todavía. Estoy todavía pensando en si me gustaría separar las comunidades. Eso también es un problema que se va a hacer muy difícil de que Revolt se convierta en algo muy conocido. Y desafortunadamente estoy participando en ello, pero bueno, es la realidad que hay que vivir cuando la mayoría de gente utiliza Discord en vez de alternativas como por ejemplo Revolt. Pero bueno, hasta la próxima.